Habla a cada uno de nosotros tiernamente a través de tu Espíritu. Haz más en cada uno de nosotros que escucharemos este mensaje y abre las ventanas del cielo. Danos hambre por las cosas de Dios el día de hoy, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y todos decimos, les quiero hablar referente el día de hoy a el ayuno, la llave que abre milagros. Por la gracia de Dios, vengo del hogar de una madre soltera y mami me empezó a llevar a una iglesia a escuchar de la palabra de Dios cuando yo tenía 3 años de edad. Y cuando uno se sienta como ustedes se sientan, los predicadores nos hablaban de milagros que ellos habían visto en sus vidas o en sus ministerios. Y a veces se escuchan un poco distantes, ¿no? Porque a veces pregunta uno, ¿pero qué Dios está haciendo en mi vida? Rendí mi vida para ser pastor a la edad de 16 años. A la edad de 18 años ingreso en la universidad para estudiar, para prepararme. Y los que venían a prepararnos eran otros pastores que ya tenían más tiempo, más experiencia en el ministerio. Y yo los escuchaba a ellos hablar de cosas que Dios estaba haciendo en la vida de ellos y cosas que Dios había hecho sobrenatural, y hablaban de milagros. Y yo me sentaba como ustedes están sentados el día de hoy y escuchaba eso. Pero para mí no era suficiente escuchar lo que Dios estaba haciendo en la vida de alguien más. Me sentaba yo en esa banca con una hambre y yo le decía al Señor, Señor, yo no quiero que a mí me cuenten. Yo quiero verte a ti, que tú eres real en mi vida. Yo no quiero que otros me cuenten a mí de cómo tú contestaste las oraciones de ellos. Yo quiero conocerte a ti en mi propia vida. Yo no quiero escuchar que eres un Dios de milagro para alguien más. Yo quiero ver milagros en mi propia vida. Y creo que muchas veces venimos a la iglesia y decimos cómo, escuchamos la palabra y decimos, pero en mi vida. Y el Señor Jesucristo, quien caminó entre nosotros, nos habló de algo que muchas veces hemos olvidado: el ayuno. Es la llave que abre milagros en la vida de cada persona que quiera buscar el rostro de nuestro Padre Celestial. En San Mateo y el capítulo 17, un padre viene con un hijo enfermo. Y tal vez no sea tu exacta condición, tal vez tu condición sea diferente, tal vez tu necesidad sea tu matrimonio, un hijo económico, yo no sé, pero Dios conoce tu necesidad. Y la palabra de Dios dice que viene este hombre con su hijo, un lunático fuera de control. Y en el versículo 15 de San Mateo 17 nos dice así la palabra: Señor, dice, ten misericordia de mí, de mi hijo, que es lunático. Y muchas veces tenemos problemas de pensar de otras personas que no miramos ojo a ojo, y dice, y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. O sea, estaba algo completamente fuera de control. Y no había nada en este mundo que le podía traer control. Y entonces el Señor, desesperado para otra vez tratar de traer paz a su propia vida, va a los discípulos del Señor Jesucristo. Y va a ellos y le dice, Señor, oye, señores, ustedes que son seguidores de Jesús, ¿me podrían sanar a mi hijo? Y porque Jesús le dice a él, oye, ¿y por qué no se lo llevaste a mis discípulos? Pues, ¿por qué no se lo llevaste a los hombres que yo he entrenado? Y mira lo que dice aquí, versículo 16, dice, yo lo he traído a tus discípulos. Y noten ahora las palabras, pero no han podido sanar. Me puse a pensar de ese versículo, no, muchas veces la frustración nuestra, pero a veces venir a la iglesia no es suficiente. Conocer la palabra no es suficiente. Pedirle a alguien que ore por ti no es suficiente. Y Jesús viene ahora y da unas palabras no solamente a ellos, pero creo que a nosotros también. Y dice, respondiendo Jesús en el verso 17, dice, oh generación incrédula y perversa,
¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo van a saber que no soy yo el que siempre les debe cargar? Cuando enfrentamos un problema, yo soy el primero en admitir que lo primero que empiezo a orar es ¿quién me puede ayudar? ¿A quién le puedo llamar? ¿Quién me puede dar un consejo? ¿Quién me puede sacar de este apuro? Pero hay momentos en la vida que nadie te puede ayudar. Y escucha esto, así es como Dios lo diseñó. Porque hay ciertas respuestas que solo Dios puede dar a tu vida. Y dice lo siguiente, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y dice, ¿hasta cuándo os he de soportar? O sea, ¿hasta cuándo te voy a cargar? Y después dice, traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos, aquí están, a Jesús aparte, dijeron, nota que no vienen en público. Oye, Señor, ¿qué ondas? No, le dicen, hey, Señor, Jesús, ven para acá en privado. Oye, ¿y tú por qué sí? Nosotros, ¿por qué no? Oye, si nosotros somos tus seguidores, si nosotros conocemos la palabra, nosotros hemos visto y oído de tus milagros, nosotros hemos dormido a tu lado, nosotros estuvimos cuando multiplicaste los panes y los peces. Luego, ¿somos o no semos tus discípulos? Decimos la raza, ¿no? ¿Somos o no somos tus discípulos, Señor? ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Oye, Freddy, ¿por qué no puedo con este muchacho, Freddy? Oye, Freddy, ¿por qué no sana mi matrimonio, Freddy? Oye, ¿por qué es siempre la misma cosa y no salimos de este agujero? O sea, no progresamos, Freddy. ¿Alguna vez te has sentido así? Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero después dice el versículo 7 así, y aquí termino esta porción de la escritura. Versículo 21, pero este género no sale, sino con oración y ¿qué más? Y ayuno. Yo te quiero hacer una pregunta hoy, en casa, aquí. ¿Cuál es ese género en tu vida? ¿Cuál es esa cosa que el pastor no puede sacar de tu vida? Que tu esposo no puede, que tu esposa no puede, que tu mamá no puede. ¿Qué es eso en tu vida que a ti te atormenta de día y de noche? ¿Qué es eso que no deja que tengas paz en tu vida? Y que siempre muchas veces apuntamos a todo mundo, pero no miramos en nosotros, que tal vez yo he sido el incrédulo. Ahora quiero darte este pensamiento. Jesús dijo, es que ustedes no ayunaron y oraron. Obviamente Jesús había practicado una disciplina. Escucha esto, que si los discípulos la hubiesen practicado, hubiesen tenido el mismo poder que tenía Jesús. ¿Qué tal si Dios no tiene favoritos? Pero ¿qué tal si Dios es atraído por ciertas disciplinas? Y hay un poder, hay una llave que abre milagros, y es el ayuno y la oración. Y aquí es donde estamos nosotros el día de hoy. Ahora te dije que no soy la persona más inteligente en todo el mundo, pero un año típico tiene 365 días en el año. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora, este año hay un bonus, ¿verdad? Hay 366 días en este año. Y entonces si lo sumamos y vamos si yo te dijera, oye, vamos a sumarlo y vamos a ir al que resta, al 1%. ¿Cuál es 1% si lo sumamos al próximo nivel? ¿Es el número qué? Bueno, 1% de 366 es 3.5.
6, ¿correcto? Y vamos a llevarlo, ¿es más cercano el 3 o el 4? El 4, all right? So, 1% de 366 es ¿qué? 4. All right, so escucha esto y quiero hacerte una pregunta. Si tú y yo ayunáramos 1% de todo el año, ayunáramos 4 días al año. Pero si yo te preguntase, ¿cuántos de ustedes ayunaron 4 días el año pasado? Y ahora es un mensaje, es una pregunta porque quiero que medites en tu alma. ¿Qué tal si no veo milagros en mi vida? ¿Qué tal si este género no sale de mi propia vida? Porque no practico lo que Jesús dijo que yo debo practicar. Ahora quiero que noten y voy a entrar ahorita al mensaje. Esto es una introducción. ¿El problema que tenía el papá aquí era físico o era espiritual? Ayúdenme, iglesia. Espiritual. La palabra dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. Pero Freddy, tú no conoces a mi viejo. Pero tú no conoces a este joven. Pero Freddy, es que es un corazón. No, Freddy, yo no tengo una lucha contra el chamuco que vive aquí a mi lado, Freddy. Y el problema que Jesús sanó aquí era un problema físico, sí, pero a la raíz era un problema espiritual. El ayuno es un acto espiritual que pelea en el campo espiritual para que tú y yo tengamos victoria donde el hombre mira la victoria. Ahora, cuando alguien habla de la palabra ayunar, esa pura palabra es abrumadora. Es casi como que enviara un ligero escalofrío a tu columna vertebral. Te voy a decir por qué. Porque el Dios del día de hoy, para muchos de nosotros, es el Dios del placer. Por esto es, escucha, por esto es el día de hoy, que vivimos en días donde en Facebook y en Instagram, te voy a decir que ruge mujeres sin ropa y platos de comida. Ponte a pensar lo que la gente mira, porque la comida trae placer a ti. Mirar una mujer para un hombre, no, wow. No, mi amor, es mi prima, ¿verdad? Va a decir el cuate. Y la verdad es que cuando uno habla del ayuno, no le gusta escuchar a uno esa palabra. Por eso cuando yo pregunto, oye, ¿cuántos de nosotros ayunamos 4 días? Decimos, chanfle, yo me siento a comer 4 tacos para empezar, Freddy. Y entonces, de los dos ángulos, escucha esto. Siento que somos el Padre y los discípulos, que tenemos el problema, pero tampoco sabemos dónde está la solución. Pero es Jesús diciendo, el problema es que ustedes no han orado y no han ayunado. Ahora déjame decirte lo siguiente, el ayuno no es para el fuerte, es para el débil. ¿Y dónde están los que admiten su debilidad a Dios? El ayuno es para el común, es para el frágil, es para el que admite que no puede, es el que dice, Señor, he llegado a mi fin, Padre, he buscado solución, pero obviamente en este mundo no hay solución y vengo a ti desesperadamente porque tú eres un Dios de milagros. El ayuno es una invitación, pero muchas veces nos concentramos en lo que estamos dejando. El ayuno no es lo que vas a dejar. El ayuno es a quién vas a perseguir. El ayuno no es el plato de comida que me voy a perder. El ayuno es el tiempo que voy a dedicar para buscar el rostro de mi Dios. Pero déjame decirte lo siguiente referente al ayuno. El ayuno es una invitación, no es un requisito. El ayuno no es algo que Dios te obliga a hacer.
No, es algo que Dios no te va a castigar si no lo haces. Es algo que tú haces voluntariamente. Pero las bendiciones para los que ayunan son de otro mundo. La Biblia nos dice en Santiago capítulo 4 y el versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cuántas veces yo te puedo admitir el día de hoy que yo he sentido Dios acercándose a Freddy? Dios persiguiéndome a mí. Pero te hago la pregunta el día de hoy, ¿cuántas veces nosotros tomamos el tiempo para acercarnos a Dios? Ayunar es cuando dices, Señor, estoy saliendo de mi rutina para buscar un rostro sobrenatural. Te voy a buscar a ti. Y esa es la cosa. No puedes enfocarte en que, estoy ayunando. Estoy dejando comida. Estoy sufriendo. No, ¿sabes qué? Estoy cumpliendo una de las disciplinas bíblicas más importantes, más sobrenaturales. Tal vez la disciplina que más milagros obra sobre la faz de la tierra, porque voy a buscar la presencia de Dios. Pero fíjate que a nosotros no nos gusta ayunar, nos encanta el placer. Nos encanta la comida. Nos encanta traer placer a este cuerpo. Por esto es que cuando el pastor está predicando el día domingo, tú dices, pero tengo una hambre. ¿Y qué vamos a comer? ¿Y a dónde vamos a correr? Y válgame que llegues al restaurante y esté la gente que no fue a la iglesia en línea y que yo tengo un hambre y hasta el mismo demonio se nos anda saliendo por la hambre que tenemos. Pero te voy a decir por qué. Porque hambre de Dios no tenemos. Tú cumpliste con un acto religioso. Venir a la iglesia para muchas personas es como persinarse el día domingo. Significa nada en el corazón. Simplemente lo haces porque es una rutina hacerlo. Y no lo digo para ofender a ninguna persona de religión. Simplemente lo digo porque haces lo que haces. Y entonces el ayuno es para el que tiene hambre de buscar Dios en tu vida, de buscar la mano de Dios en tu vida, de mirar a Dios sobrenatural en tu matrimonio, en la vida de tus hijos. Y para nosotros que hambre tenemos y sed de Dios, Dios dice, yo tengo una bendición especial. Y Jesús dice, ustedes lo podrían haber hecho, pero este género no sale más que con ayuno y oración. Cuando Dios ve esa hambre en ti, hay una conexión sobrenatural entre el Espíritu Santo y el ayuno que cualquiera que se atreve a dar el paso adelante y diga voy a ayunar, el Espíritu Santo comienza a asociarse con usted. El poder de Dios viene y Dios nos baña con una gracia sobrenatural. Hebreos 11:6 en la palabra de Dios dice así. Miren lo que dice. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es que galardonador de ¿quién? Dios recompensa quien le busca a Él. Pero no vacíamente. Y el ayuno es reemplazar algo que a ti te encanta para decirle a Dios, más de lo que me gusta es eso. Anhelo tu presencia. Anhelo un milagro en mi vida. Ahora eso es muy importante para mí porque no creo en decretar y declarar y Dios lo va a hacer a tu manera. Eso no es bíblico. El ayuno nunca es manipular a Dios. Y esto es lo que mucha gente malinterpreta de venir a la iglesia. Hay gente que necesita un milagrazo y vienen a la iglesia un domingo y mira, Señor, y quieren que Dios haga a como ellos piden, como ellos lo quieren, cuando ellos lo quieren.
Me estás agarrando la onda y por eso es que muchos de nosotros nos desanimamos con Dios. Porque tú no quieres a un Dios, tú quieres un genio que te sirva a ti. Tú no quieres un Dios grande, tú quieres un Dios pequeño que te sirva a ti. Oyes, pues ¿qué ondas? Y después decimos, no, yo traté eso de la iglesia, eso no trabaja. No, es que así no trabajan las cosas. Dios es galardonador de aquellos que le buscan, pero lo buscamos ¿cómo? De corazón. El ayuno nunca es manipular a Dios. Freddy no merece nada. Lo único que somos y que tenemos es por la puritita gracia de Dios. El ayuno no hace que Dios haga algo que no es su voluntad. Ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento había 3 jóvenes hebreos quienes desobedecieron el decreto del rey. Y el rey dijo, al fuego de horno los echan, y dijeron, nosotros creemos que nuestro Dios puede. Y si no, Él sigue siendo Dios. Ahora, escúchame, tú ora con fe. Tú pide en grande. Tú pide todo lo que esté en tu corazón. No lo hace correcto. Pero hay una cosa muy importante en el ayuno. En el ayuno no se trata de recibir lo que tú quieres. Se trata de que Dios empieza a hablar, porque el ayuno es humillarnos. Y que empecemos a escuchar la voz de Dios. Y muchas veces Dios no te da lo que tú pensabas. Dios va transformando tu corazón. El ayuno no manipula a Dios. Déjame decirte lo que el ayuno hace. El ayuno prepara tu corazón para recibir la respuesta de Dios para tu vida. El ayuno prepara el corazón para decir, aunque no es lo que yo pedía, ahora entiendo que no es mi voluntad sino la tuya. Oremos esto. Dios, prepara mi corazón. Dios, prepara mi corazón. Y mucha gente se desilusiona cuando ayuna y Dios no hace lo que le pedí. No hay nada malo en pedir, pero no puedes exigirle a Dios que haga algo porque estás ayunando. El ayuno te rompe a ti. El ayuno te lleva al lugar donde te mueves a una posición de total obediencia y humildad y quebrantamiento en la presencia de Dios. Mi Padre Celestial quiere lo mejor para mí y ahora finalmente confío en ti, Padre, para que hagas lo que necesitas hacer. Finalmente te entrego mi vida y pase lo que pase, te serviré y te amaré. Cuando comenzamos a ayunar bíblicamente, aumentamos nuestra receptividad a la voz de Dios. Tú ponte a pensar, ¿no? La mayoría de nosotros en este cuarto, estoy predicando dentro de Estados Unidos, somos inmigrantes a este país. Llegamos sin nada. Mis padres llegaron sin nada a este país. Algunos de ustedes llegaron sin nada a este país. Y te ha ido bien. Tienes casa, tienes carro, tienes un poquito de dinero, tienes trabajo, tienes salud. O sea, aquí estás hoy. Y no los veo anoréxicos a muchos de ustedes el día de hoy. O sea, los veo bien rellenitos el día de hoy. Pero una cosa sí me has mostrado, que cuando tú dedicas tu mente a hacer algo, lo puedes hacer. El problema es que toda nuestra búsqueda es carnal. Porque no trae placer el decirle a tu cuerpo, no vas a desayunar hoy. No va a haber lonche. No va a haber comida. No va a haber cena. Ni mañana tampoco. Ni el próximo día tampoco. Pero no se trata de lo que no estoy comiendo. Se trata de que estoy cansado de esta vida. Y necesito buscarte a ti, Señor, para que tú me dirijas, porque te quiero conocer. Porque yo quiero ver milagros en mi vida, Señor. El ayuno te rompe. Hay una ocasión en 2 de Samuel 12, 21 y 22. Déjeme contarle la historia. David había pecado con Betsabé. Betsabé quedó embarazada. Y le vienen a traer aviso a David. Hey, David, mira, Betsabé, pues está panzona, David. Y quedó embarazada.
Y entonces él sabía que iba a haber consecuencias por su pecado. Y David empieza a ayunar y a orar por el bebé. Según de Samuel 12, 21 y 22. Están los versículos si los quieren mirar ustedes al rato. Y entonces la palabra de Dios dice que David está en un mero ayuno, está orando, está clamando a Dios. O sea, está pidiéndole al Señor que haga su voluntad. Y en eso el bebé muere y le reportan a los siervos. Y los siervos se preocupan y dicen, el rey va a andar bien enojado, o sea, híjole, y después nos la va a hacer pagar a nosotros, no están preocupados. Y David se lava la cara, sale y dice, ¿qué onda? ¿Cuáles son las noticias? David, el bebé murió. Dice, órale pues, a comer. ¿Cómo que a comer, David? Pero estabas en puro luto, ayunando, y David simplemente dijo, bueno, yo hice mi parte. Yo ayuné, yo oré. Pero la palabra final la tiene Dios. Pero déjame decirte de todo eso lo que me enseña David. El ayuno no es para recibir lo que a ti te da la gana. El ayuno es para que Dios reciba tu corazón que tal vez no le has dado por mucho tiempo. Y por eso David entendía que el ayuno era para que Dios hiciera su voluntad, y David confió en Jehová. En otras palabras, no voy a forzar a Dios. Próximo. El ayuno es humillarte ante la presencia de Dios. Romanos 12:1 nos dice así, querida iglesia y gente en casa. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es que vuestro culto racional. Hay algo, querida gente, el día de hoy, que cuando Dios te ve que tú te has apartado para decir no y decir sí a Él, Dios tiene bendiciones reservadas especiales. Yo les quiero testificar lo siguiente el día de hoy, por favor escúcheme. La única razón que me gradué de la universidad es porque mi hermano me ayudó con mis clases. Yo no soy muy inteligente. A veces gente corrige mi español y yo se los agradezco. Mi español lo aprendí en la calle en Los Ángeles. Mis padres son de origen mexicano. Aprendí el mejor español que yo sabía. De vez en cuando todavía, ¿verdad? Ando como Chespirito, ¿verdad? Y quiere venir don Ramón a darme una cachetada. Y yo sé que hay gente más educada que Freddy. Eso lo sé. Hay gente más inteligente. Pero de niño a mí me dijeron que Dios no tenía favoritos. Y que Dios no hace acepción de personas. Y yo de menso me la creí. Y yo creo que cuando yo oro y yo entro a la presencia de Dios, parejito irá. Y yo creo que cuando yo tengo una necesidad, mi Padre escucha mi necesidad. Y les quiero confesar el día de hoy que todo milagro que yo he visto en mi vida, en mi ministerio, en mi matrimonio, en la vida de mis hijos, todo siempre fue antes, vino un ayuno y una oración. Nunca he visto a Dios abrir algo sobrenatural en mi propia vida que por primero no había días o semanas donde me entregué a buscar a Dios, y muchas veces en esa búsqueda de Dios no encontré la respuesta que yo quería, pero encontré que Dios quería mi corazón. Y entonces ayunar es simplemente humillarte ante la presencia de Dios. Ahora, ¿cómo me preparo? ¿Cómo me preparo? ¿Cómo Dios habla? Dios habla a través de la palabra de Dios. Pero aquí está la cosa. En un ayuno escuchas cosas que antes no escuchabas. Porque te has vaciado. Y tu necesidad es más grande. Y en esos momentos Dios puede tener tu corazón. Y es el Espíritu Santo, es la palabra de Dios. Empiezas a mirar cosas en la Biblia que jamás habías mirado. Empiezas a escuchar la voz del Espíritu Santo, a hablarte como jamás lo has hecho. Y Él viene a tu vida y salir de la rutina y decirle: Señor, yo vengo por ti, Señor.
Confiesa tus pecados al Señor. Déjale saber que lo estás buscando a Él. Entrégale tu vida por completo al Señor Jesucristo y dile, mira, los dejo con esto y voy al próximo punto. Hay momentos en mi vida que he entrado a un ayuno y oración y no tengo razón. O sea, no te puedo decir que lo hice por esto. Simplemente lo hice porque sentía que yo necesitaba entrar a la presencia de Dios para que Dios hiciera su voluntad en mi vida. Próximo, determina qué clase de ayuno y cuántos días vas a ayunar. Ahí te voy. Entre más grande tu necesidad, más largo debe ser tu ayuno. Hay una historia bíblica y después hay ayunos. Por ejemplo, algunos de ustedes no pueden solo beber líquido porque no puedes. El médico te diría, eso no es saludable para ti. Hay el siervo Daniel en la palabra de Dios. Daniel ayunó 21 días, pero comió legumbres, plato de frijoles todos los días de bola. Imagínate el hierro que tenía el frijol. Bueno, eso es para otro día, ¿verdad? Y entonces si tú buscas en Google, primero el Espíritu Santo, después Google, en ese orden, ¿ok? Por favor, no desobedezcan. Y pon ahí ayuno de Daniel 21 días. Y tal vez digas, bueno, Freddy, yo sé que para un hispano no comer carne, ay madre, ¿verdad? ¿Cuántos días y qué clase de ayuno es donde el Espíritu Santo te tiene que guiar? Pero sí te voy a decir esto, entre más grande tu necesidad, más grande debe ser tu ayuno. Daniel necesitaba una respuesta para la gente de Dios y no venía. Y Daniel ayunó por 21 días, no comió carne, no comió preservativos, puras legumbres, frutas, vegetales, hasta que vino respuesta de Dios a Daniel. Y la palabra de Dios nos dice que vino un ángel y un arcángel estaba peleando con mismos demonios, porque es una guerra espiritual. Te sorprenderá lo poderoso que será la palabra de Dios cuando leas mientras ayunas. Te sorprenderá cómo escucharás la voz del Espíritu Santo en un ayuno. Filipenses 1:6 nos dice así las Escrituras: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, Filipenses 1:6, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, ¿quién es el que va a poner el deseo? ¿Quién va a empezar ese deseo? Cristo. ¿Y quién nos va a guiar a terminar eso? Cristo. Y entonces tú dile así: Señor, pon en mí el deseo de buscar tu rostro. Pon en mí el deseo de vaciarme. Y también, Señor, dame la fortaleza para terminar lo que he empezado. Dijo que el que ha comenzado la buena obra en ti, si lo comienzas, Dios podrá darte la fortaleza para terminarlo. Tú empezaste en Dios. Tu ayuda en Dios no terminará. Tus respuestas están esperando en la presencia de Dios. A veces le tienes que decir a la comida: tú te puedes esperar. Amistades, tú te puedes esperar. Entretenimiento, tú te puedes esperar. Deporte, tú te puedes esperar. Dios, yo te necesito a ti. Y la respuesta que tú necesitas se encuentran en el ayuno y la oración. El ayuno aumenta nuestro sentido de humildad y dependencia del Señor. Es decir, Dios, te necesito a ti, te anhelo a ti, te persigo a ti. Ahora, eso es muy importante. El ayuno nos permite reservar tiempo para la oración. El tiempo que antes dedicabas para comer, el desayuno, el almuerzo, la cena, si eres paisano mío mexicano, pan dulce con chocolate también en la mañana, ¿verdad? La merienda, ¿verdad? Otra vez en la noche antes de dormir. Después pregunta por qué estamos tan panzones, ¿verdad? Le estoy hablando a los hombres, las mujeres son flacas, ¿ok? Si no oras, entonces de nada te sirve el ayuno. Porque entonces estoy deshaciendo una disciplina física de comer para dar mi tiempo a una disciplina espiritual de buscar a Dios en oración. Y eso es muy importante para mí, ¿ok?
porque creo que muchas veces no se nos ha entrenado bien a orar. Te voy a dar el día de hoy, mucha gente a veces se sorprende cuando les digo algo. Cuando entres a orar, haz una lista de qué le estás pidiendo a Dios. Hay cosas que Dios va a contestar, hay otras cosas que Dios te va a decir, sácalo de tu lista, no es mi voluntad. Y a veces cuando hablo con gente y les digo, ¿tú has hecho una lista de oración? Me dicen, Freddy, ¿tú puedes escribir tus oraciones? Digo, claro, si tú tuvieras un caso enfrente de un juez, ¿tú quieres que tu abogado llegue sin preparación o tú quieres que tu abogado llegue con un montón de preparación? Bueno, cuando uno ora, uno está entrando a la presencia de un juez, de nuestro Padre Celestial. Y una de las mejores cosas que podemos hacer en oración es llevarle una lista. Pero hay momentos que a veces Dios cambia la lista. Así que no tengas temor de preparar tu corazón, de escuchar este mensaje otra vez, de clamar ciertos versículos a tu Padre Celestial. Entonces, yo tengo 3 metas para este ayuno, para nosotros y para toda la hermosa familia. Número 1. La primera meta de este ayuno es Señor, sana mi corazón. Ahora, muchas veces queremos ayunar por problemas de otros, pero muchas veces el problema más grande está en mí. Quiero leerles este versículo. Jeremías 17:9 dice así la palabra de Dios. Engañoso es el esposo. Ah, caray, así no dice. Jeremías 17:9. ¿Me lo dan en la pantalla, por favor, caballeros? Los caballeros los iba a ir a regañar allá el día de hoy. Están ayunando los muchachos de las pantallas el día de hoy, ¿verdad? Miren el versículo. Porque quiero empezar con el corazón. Ahí te voy. Engañoso es él más que todas las cosas y perverso, ¿quién qué? Lo conocerá. La Biblia también dice que de el corazón mana la vida. Toda la vida mana de tu corazón. Y entonces si voy a ayunar, si voy a buscar la presencia de Dios, lo primero que le quiero pedir a Dios en oración es, Señor, entrego mi corazón sucio, Señor. Te entrego mi corazón corrompido, Señor. Porque, Señor, si tú puedes cambiar mi corazón, lavar mi corazón, eso le dará vida a el resto de mi vida y las personas a mi alrededor. La primera meta en este ayuno es Dios, transforma mi corazón. Después de que David pecó con Betsabé, él escribió el Salmo 51. Y David escribió en Salmo 51:10, David dijo lo siguiente, lee todo el capítulo, está muy bonito, pero Salmo 51 dice así, crea en mí. Denme el versículo, ya lo tenían, ¿qué le hicieron al versículo los ayunadores allá de las pantallas? ¿No? Ok, lo leo yo. Crea en mí, oh Dios. Repítanlo conmigo para que lo agarren. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto. Ahora miren lo siguiente, David no oró, Señor, no me quites la plata, no me quites el trono, no me quites la corona. David dijo lo siguiente, Señor, renueva mi corazón, porque David entendía algo muy importante. Si tu corazón está bien con Dios, de ahí mana la vida, toda tu vida está bien. Y mira, yo te soy el sincero para decirte lo siguiente, engañoso es que corazón. Yo no quiero mirar mi mal, yo quiero mirar el mal en ti. Malo, malo, mala, malo, malo, todo el mundo es malo. Ay, yo soy bien bonito, yo soy bien bueno. Nel. Entonces lo primero que vamos a buscar en un ayuno es que renueva mi corazón. Les puedo decir algo a todos los padres y esposos. A veces Dios permite que alguien entre a tu vida, pero tú tienes lo mismo que tiene esa persona, pero tú no lo quieres mirar en tu corazón. Número 1, Dios, vamos a orar que Dios renueve nuestro corazón. Número 2, vamos a ayunar por nuestras familias. Cuando ayunamos necesitamos ayunar y recordar a nuestra familia. Todos los días. Antes de que yo saliera de la cama esta mañana.
Eli estaba a mi lado y le dije, vamos a orar. Oramos por nuestro matrimonio. Oramos antes de tomar nuestro primer paso del día de hoy. Ahora mira, él y yo considero que no tenemos un matrimonio perfecto porque no hay matrimonios perfectos, pero sí tenemos un matrimonio saludable. Pero antes de salir de cama ya estábamos orando. Tú sabes que la Biblia dice que hay ciertas cosas, ciertos pecados que siguen en familias por generaciones. Son pecados generacionales. Yo le llamo espíritus del maligno que tratan de perseguir para hacernos caer en pecado. Bueno, la familia de Anda andamos mal. Y tal vez yo por la gracia de Dios me ha protegido, pero tú sabes sobre de quién andan ellos ahora. Mis hijos. Mis hijos. Alguien ayude al niño, por favor, que anda corriendo. Si un papá le ayuda, por favor, gracias, se los voy a agradecer. Y la verdad de las cosas es que muchas veces no queremos dar atención nosotros a nuestra familia. Miren, vivimos en un mundo que llama las cosas buenas malas y las cosas malas buenas. Terrible. Terrible el mundo en el cual vivimos el día de hoy. Olvídate, o sea, yo leí un artículo que decía así: ¿cuándo debemos darle un celular a nuestro hijo? Y la respuesta del autor fue, y no era un autor cristiano, era un autor secular, y dijo, cuando tú estés listo a que tus hijos puedan mirar pornografía. Pues tú dime a mí qué estuvieras haciendo tú cuando tenías 14, 15, 16 años con el celular si tuvieras acceso a todo el mundo. Y yo le soy sincero, yo no sé si yo tuviese la capacidad o madurez para tener un teléfono a esa edad y no meterme a esas cosas. Les hablo con sinceridad el día de hoy. Y después preguntamos por qué estamos como estamos. Pero no oramos por pero queremos gritando y haciendo y lárgate y vas a ver que mis chicharrones truenan y acá. ¿Y qué ha arreglado eso? Nada. Y entonces vamos a ayunar por nuestro corazón, y yo quiero que ayunemos por nuestros matrimonios y por nuestros hijos. Y si Cristo no regresa, por futuras generaciones. 3, y termino. Termino y doy una historia y termino. Termino. Yo siempre termino como 5 veces si usted está visitando. Este es como término número 2, ¿ok? Así como hay diferentes términos de carne, hay diferentes términos de prédica con Freddy el día de hoy. Escuchen. Número 3. En el ayuno pídele a Dios que te dé ojos espirituales. ¿De qué estás hablando? Hay una historia en el Antiguo Testamento donde venía un ejército en contra de un profeta y su siervo, y el siervo se pone pero bien nervioso. Y está chillando, nervioso, y Dios hace una oración, el profeta hace una oración y le dice, Señor, dale ojos para ver, y en eso se le abren ojos espirituales al chavo, y vio ángeles alrededor del campamento que los defendían. Hay un mundo espiritual de tinieblas y de luz que tú y yo no podemos ver. Y el diablo quiere que estemos agarrados con los unos a los otros. El diablo no quiere que tú veas y tengas ojos espirituales, pero cuando Dios nos da ojos espirituales, las cosas espirituales se vuelven importantes y las cosas naturales de este mundo ya no tienen importancia. ¿Me están escuchando el día de hoy? Vamos a orar por nuestros corazones, vamos a orar por nuestras familias y vamos a orar que Dios nos dé ojos espirituales. Efesios 6:10 dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en regiones celestes. Les decía del siervo Daniel.
que necesitaba respuesta de Dios y no venía, y se puso a ayunar, y después de 21 días vino respuesta. Sin el ayuno, Daniel no recibe esa respuesta. Si tú no ayunas, hay cosas que Dios nunca te abrirá en la tierra, al menos de que tú ayunes. Hay cosas que nunca se van a sanar en un matrimonio. Hay personas que nunca van a cambiar. Hay matrimonios que no serán sanados. Hay hijos que no serán restaurados. Hay futuras generaciones que no se mirarán para la gloria de Dios, al menos de que tú y yo practiquemos lo que Jesús dijo era la llave para abrir milagros sobre la faz de la tierra: la oración y el ayuno. Quiero cerrar con una historia. Después de la guerra civil aquí en Estados Unidos, el presidente Abraham Lincoln, quien oraba y leía la Biblia todos los días, le pidió a la nación de Estados Unidos que en ese año ayunara a la nación 4 veces diferentes durante el año. La nación de Estados Unidos estaba en su punto más bajo. Acababa del norte y el sur casi destruir. Pobreza, viudas, padres sin hijos. Era algo devastador. Y en eso la pobreza estaba en todas partes, pero la gente obedeció lo que el presidente les pidió y ayunaron 4 veces como nación. Al año siguiente, en 1867, Rusia vendió a los Estados Unidos a Alaska por $7.2 millones. Son 2 centavos por acre. No hay lógica que pueda explicar eso. Explique por qué Estados Unidos se recuperó tan fuerte el próximo año. El gobierno federal de los Estados Unidos tenía un excedente económico, o sea, no estábamos en el rojo, durante los próximos 28 años seguidos. América inventó como ninguna otra nación. América progresó como ninguna otra nación. América se volvió un superpoder económico y militar. La cuna de invención y de industria global, Estados Unidos. Aunque había países que tenían más años, América solo tenía 100 años de existencia. Era un país infante todavía. Fábricas, fonógrafo, luz eléctrica. El auto fue inventado en Europa, pero se desarrolló en Estados Unidos. Pero todo eso es porque la gente americana es bien trabajadora y más inteligente que el resto del mundo. O tal vez es porque América ha tratado de honrar a Dios. Tal vez es porque un presidente dijo: hay algo especial para gente que ayuna y ora. ¿Por qué como nación no lo hacemos? Y tal vez el día de hoy todavía es el país más bendecido sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro. ¿Cómo hacemos eso, Freddy? A través del ayuno y la oración. El ayuno y la oración. ¿Cuál es tu género? ¿Cuál es ese niño no sanado, ese matrimonio no sanado? ¿Cuál es esa cosa que tú dices: bueno, estoy decepcionado con Dios, con la iglesia, con todo mundo, porque no he recibido lo que yo quería? El ayuno le entrega a Dios tu corazón. Y si Dios renueva tu corazón y toda la vida mana del corazón, tú vas a estar bien. En este ayuno, yo quiero que esta semana tú dediques tiempo para ayuno y oración. Que Dios sane nuestro corazón, que Dios sane nuestras familias y que Dios nos dé vista espiritual. Vamos a orar, por favor, queridos.
Padre, tú eres bueno. Agradecemos la oportunidad de exaltar tu nombre y exaltar tu palabra. Querido, que tal vez me estés escuchando por primera vez, ya sea por YouTube, por Facebook, o estés aquí en casa el día de hoy. No te he predicado ni una palabra de religión, no te he dicho nada referente a una iglesia. He tratado de ser fiel a las Escrituras. He tratado de pedirle al Espíritu Santo que hable a tu corazón. Déjame decirte el día de hoy las noticias más importantes que tú necesitas escuchar. Un día tú y yo tenemos que enfrentar nuestra eternidad. Tú sabes que esta vida no es eterna. Creo que cada uno de nosotros como adultos hemos asistido a servicios fúnebres. Sabemos que esta vida es corta. Somos como un vapor. Un día estamos y el próximo no. Una neblina. Es una neblina. Sí sabemos lo siguiente, que todos somos pecadores. Hay un precio por el pecado. Y el precio del pecado es separación de Dios. Cristo vino y vivió una vida perfecta. Y nuestro Señor Jesús tomó la forma de hombre y vivió una vida perfecta, sin pecado. Y cuando Él murió en la cruz del Calvario, Cristo derramó su sangre en pago por mis pecados y tus pecados. Te lo voy a poner de esta manera. Cristo tomó tu lugar. Tú y yo merecíamos morir. Cristo murió la muerte que yo debería de haber muerto para que yo viva una vida que yo no merezco. Esa es la verdad. Y el día de hoy yo no te invito a conocer una iglesia, no te invito a conocer una religión, no te invito a confiar en tus buenas obras. Si eso fuera verdad, dime tú, como en las Escrituras había dos malhechores al lado del Señor Jesús y uno se burló de él y dice: si verdaderamente eres Dios, dile a los ángeles. Y el otro lo reprendió a él y le dijo así. Dice: Él es Dios, Él es quien Él dijo, Él es el Mesías. Y Jesús miró a ese hombre y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Dime dónde se persinó ese cuate, dime a qué iglesia fue, dime qué santo tenía, dime qué pecados confesó, dime de qué religión era. No, simplemente en su corazón Él dijo: Él es Dios, Él vino a morir por mis pecados, Él es el Salvador del mundo, y puso su fe en Jesús. Y Jesús dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Si a ti te gustaría confiar en Jesús, yo no sé de qué iglesia eres, yo no sé de qué religión, ni te estoy preguntando eso, pero si tú quieres tener un hogar en el cielo por la eternidad, tendrías suficiente fe para pedirle a Jesús que entre a tu vida el día de hoy, que sea el Señor y Salvador de tu vida. Si estás en casa o estás aquí, te quiero ayudar con esa oración. El día de hoy oremos juntos. Hoy, Señor Jesús, te admito mi debilidad. Admito que soy un pecador. Admito que mi pecado me ha separado de ti. Pero también reconozco que tú eres Dios, que viviste una vida perfecta, que tomaste mi lugar en la cruz, que derramaste tu sangre para salvarme a mí. Hoy, Señor Jesús, te alabo como el Señor y Salvador de mi vida. Te pido que me perdones de mis pecados pasados, presente y futuro. Confío en ti, solamente en ti. No confío en una iglesia, no confío en una religión, no confío en mis obras. Confío en que tu obra fue completa en la cruz. También tengo la confianza que al tercer día tú resucitaste de entre los muertos. Venciste la muerte para que yo nunca conozca muerte eterna. Y confío que así como lo dijiste, un día vas a regresar por nosotros. Te alabo y te amo como mi Señor y mi Salvador. Y hoy declaro que tú eres el Salvador de mi vida. Prepárame un lugar en el cielo. Todo esto te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Y la gente dice: amén. Si tú has depositado tu fe en el Señor Jesucristo, creemos que tú acabas de tomar la mejor decisión de toda tu vida. Amigos en casa, en Facebook, en YouTube, me hacen un gran favor. Podrían escribir en los comentarios: hoy confié en Jesús como mi Salvador de mi vida. Nos encantaría, si un día estás en la comunidad de Chicago, en Estados Unidos, nos encantaría conocerte en persona. Puedes buscar nuestra iglesia bajo Casa de Gracia. En la comunidad de Chicago, pon Casa de Gracia, Freddy de Anda, y ahí te saldrá el domicilio. Bendiciones a ustedes. Buen día. Gracias por mirar. A ustedes aquí en casa.